Enciende tu luz. Amigos, bienvenidos a Enciende tu luz. Mi nombre es Pablo Carrillo y estoy muy contento de saludarles en este podcast número 13, en donde estaremos platicando nuevamente con Héctor Morales en un episodio más que justamente está concentrado en el tema de sanación de familias. Todos buscamos esta sanación, estamos enfermos, ya sea de la mente o del cuerpo o incluso del alma. Sin embargo, nosotros queremos que esto sea como esos milagros en que Jesús tocaba y en ese momento quedaba curado. Sin embargo, Héctor, para este tema yo quiero comentarte que estoy seguro que la vida de las personas que fueron sanadas no fue igual, no fue la misma. Es más, me viene a la mente en este momento esta sanación del paralítico, en donde primero justamente le dice, quedan perdonados tus pecados. Y los fariseos se ponen a pensar, pero ¿cómo es posible que esté blasfemando de esa forma, diciendo que le quedan perdonados sus pecados? Y entonces él, como conocía el pensamiento de los fariseos, les dice, pero ¿qué será más fácil entonces? Decirle, ¿te quedan perdonados los pecados? O levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para liberar, para perdonar los pecados y también para sanar el cuerpo, entonces levántate, toma tu camilla y anda. Es decir, toma tu camilla para que recuerdes lo que de alguna manera era tu anterior vida y evites volver a ella. Y en este momento me acuerdo justamente de María Magdalena cuando la levanta y le dice, ve y no peques más. Héctor Morales, bienvenido al podcast número 13 titulado Enciende tu luz, que estaremos platicando justamente de este tema de la conversión. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este podcast. Para mí es un honor estar aquí. Platícanos, Héctor, al respecto de esta sanación. Si Bien, yo entro mira, un día al taller de sanación de familias, pues lo que voy a encontrar es justamente la sanación, ¿verdad? Pero claro, por supuesto. algo que tenga que hacer previo a esta sanación. Fíjate que es importante para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de sanación. De que por supuesto que todos queremos sanación en nuestra familia y liberación, ¿no? A nadie le gusta estar enfermo, ni física ni espiritualmente. Entonces tenemos esa hambre y ese deseo de tener, pues, y de contar con esa sanación. Sin embargo, se nos olvida un concepto o un precepto básico que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de sanación. ¿Cuál es ese? Que no puede haber una sanación si no hay conversión primero. La conversión es la base de la sanación. Y la sanación y la liberación van de la mano. Entonces, no podemos hablar de una sanación efectiva si no hablamos de primero una conversión, porque lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros son hombres y mujeres convertidos, ¿no? O sea, no tanto sanos, porque puede haber muchos sanos que se pueden ir a condenarse. Entonces, lo que quiere es precisamente que nos convertamos. Ahora, ¿de dónde viene la conversión? La conversión viene y arrancamos desde la concupiscencia. ¿De dónde viene la concupiscencia? Del pecado original. Sí, a raíz del pecado original, la naturaleza humana queda debilitada en sus fuerzas, sometida a una serie de aspectos que como la ignorancia, el sufrimiento, el dominio de la muerte, porque recordemos que cuando fuimos criados imagen y semejanza de Dios. Nosotros no teníamos que morir, fuimos creados para ser eternos. Sin embargo, a raíz del pecado original perdimos todos los dones preternaturales que Dios nos dio, como por ejemplo la ciencia infusa, conocerlo todo, el de sensibilidad, que es tener, no teníamos ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada de eso. El de movilidad, nos transportábamos muy con el pensamiento técnicamente, y por supuesto de inmortalidad, ¿no? A raíz del pecado tenemos precisamente esa tendencia a pecar por la concupiscencia. Bien, ahora, para pasar nosotros de la concupiscencia o vencer la concupiscencia que nos lleva a la muerte, es necesaria la conversión. Y para hablar de la conversión, ¿qué es la conversión?
¿De qué estamos hablando? Bueno, hablamos de un concepto muy sencillo. ¿Qué significa conversión? Según el diccionario de la Real Academia Española, es un acto de convertir o convertirse. Entonces, vamos a hablar qué es convertir. Convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que es. ¿Ok? Ese es convertir. ¿Qué es convertirse? Es una acción, es un cambiar de vida, es tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo. Y ahora entonces rápidamente definimos qué es la conversión cristiana. ¿Saben? Es un acto de la inteligencia iluminada por la gracia de Dios, ¿sí? Que toma la decisión de realizar precisamente la voluntad de Dios y sus mandamientos, especialmente el del amor. Significa salir de una situación materialista, naturalista, egoísta, humana, para adoptar una actitud, fíjate muy bien, angélica, sobrenatural y divina. O sea, fíjate ese cambio. Es el paso de una mentalidad egoísta centrada en mí mismo, ¿sí? En el yo, y tendiente a la satisfacción de mis sentidos, de mis caprichos, de mis necesidades, así como a cambiarla en una mentalidad abierta a Dios, abierta al amor, abierta a todo lo demás. Entonces, tenemos por consecuencia que si nosotros no estamos conscientes de que debemos de cambiar y debemos de corregir el rumbo, y debemos primero, antes de corregir, darnos cuenta dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque es muy triste el ver a muchos hermanos y hermanas en Cristo que van caminando por la vida sintiendo que van en el camino correcto y van al lado completamente opuesto. Entonces yo pongo un ejemplo muy chistoso en el cual yo salgo de la ciudad aquí, Guadalajara, que está al centro de México, frontera norte de Estados Unidos, y agarro mi carro y me pongo a manejar y llego a la frontera, ¿sí? Y entonces llego con el vista ahí de migración y todo lo más y le empiezo a hablar en inglés, ¿no? How are you today, my friend? How are you? Y entonces el vista me pela los ojos así y me habla en español. Perdón, señor, ¿usted qué le pasa? Perdón, pues nada. Ay, qué bueno que habla español. Sí, pues cómo no, a eso es lo que hablamos en Guatemala, ¿no? Entonces, imagínate ya a esas alturas y cuando uno llega y recorre todo ese camino, qué triste es darte cuenta, estás en el lugar equivocado. Ahora, la conversión nos va a dar como resultado la sanación, porque una vez que nosotros hemos abierto nuestras vidas a Dios y eliminado todas esas ataduras y cortado con todas esas pecados y todas esas situaciones que nos alejan de Dios, entonces empezamos a recibir la sanación, y una sanación total y permanente, absoluta. Y la sanación y la liberación van de la mano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que cerrarle los 4 puntos de acceso al enemigo y de que debemos de expulsarlo de nuestros sistemas familiares, porque yo tengo esa autoridad, que vamos a ver luego en otro podcast, ¿sí? Cómo qué es la autoridad y cómo funciona la autoridad espiritual. Entonces, por supuesto que yo empiezo a recibir las gracias y tengo un doble efecto. Primero, la conversión que me va a dar acceso al reino de Dios y por supuesto a la sanación y la liberación para vivir esa vida en abundancia que Jesucristo vino a traernos en Juan 10:10. Acuérdate, ahí nos dice, yo he venido que tengan vida y vida en abundancia. Y si no estás viviendo esa vida en abundancia, es porque el demonio te la está robando. El ladrón solamente viene a robar, matar y destruir. Entonces, pues es la invitación para que todos pongámonos a trabajar en nuestra conversión y automáticamente tendríamos la sanación y liberación y el doble efecto de ganarnos el reino de Dios y vivir una vida plena en este mundo. Perfecto, Héctor, se me viene a la mente San Pablo. San Pablo le pide al Señor que le quite una espina que tiene clavada en el corazón. Y es que no sé si te ha pasado, Héctor, que tú sirviendo a Dios en algún momento falles, te tropieces, te caigas. Y entonces viene la confesión y en la confesión viene el dolor de los pecados y le diga, Señor, perdóname porque en realidad yo no quiero ofenderte. Yo estoy junto contigo construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, pero caí, pero me equivoqué. Y San Pablo hace exactamente lo mismo. Es el apóstol que va en contra de la corriente, que va luchando y de pronto también cae y le pide al Señor, quítame esta espina que tengo clavada en el corazón, que justamente
tiene que ver con esta concupiscencia, con esta tendencia al pecado. Sin embargo, hay una respuesta de parte de Dios que le dice: bástate en mi gracia, que te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Y la gran pregunta es, Héctor, ¿cómo logramos esa conversión? Yo ayer estaba con unos muchachos en un congreso nacional de adolescentes de un grupo católico y le hace una recomendación al respecto de cómo podía justamente fortalecer esa voluntad y esa inteligencia para evitar caer nuevamente en el pecado, para fortalecer justamente ese camino de salvación hacia Dios. Pero una de las claves que hablaba yo era justamente la gracia que todos los días Dios ofrece a sus hijos. Pero ahora tú dime, ¿de qué manera podemos comenzar esta conversión de la cual hablas? Mira, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que debemos de conocer el plan de Dios. Debemos de tener conocimiento. Yo le llamo en el taller de sanación de familias las 4C. ¿Cuáles son? Conocimiento, compromiso. Si no hay un compromiso con tu conversión y con esa sed de conocimiento, tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer el catecismo, conocer el plan de Dios, así de fácil, que está al alcance de todo el mundo. Te comprometes con él y el consentimiento es otra palabra clave, porque debemos de consentir las cosas de Dios y dejar y rechazar o dejar de consentir las que son del enemigo. Eso tenemos que tener muy claro. Y la última, que es constancia. Porque si nosotros no tenemos esa perseverancia, Pablo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a caminar en mi conversión? Empezar a conocer, empezar a prepararte, empezar a estudiar, empezar a leer la palabra de Dios, empezar a practicar los sacramentos. ¿Y por qué? Porque acuérdate que Dios derrama su gracia a través de los sacramentos. Entonces, y la gracia es la que nos va a ayudar. Por eso hablamos también de una gracia santificante, ¿no? Que es esa participación de la divinidad de Dios en mi vida. Porque nosotros en un principio teníamos el don sobrenatural de la gracia de Dios, que era esa unión completa con Dios. Se rompió con el pecado original, pero ha sido restablecida nuevamente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que es a través de nuestro Señor Jesucristo que debemos de llegar y de sus enseñanzas para poder llenarnos de la gracia santificante y poder vencer. Pablo, nadie entra al cielo si no es totalmente puro e inmaculado, o sea, santo. Y el más justo en este mundo peca 7 veces al día. Entonces, tenemos que tener consciente de esa lucha y de ese esfuerzo. Por eso hay que romper con las ataduras para poder y avanzar hacia a través de la conversión hacia el reino de Dios. Acuérdate que según dice la palabra de Dios en Mateo 25:33, vengan benditos de mi Padre, tomen, gocen de ese lugar que ha sido creado para ustedes desde el principio del tiempo. En la creación se creó el paraíso que te está esperando a ti, a mí y a todos. Héctor, quiero confesarte que después del curso de sanación de familias, cuando nosotros entramos, tuvimos la oportunidad de acudir a misa todos los días, viernes, sábado y domingo. O si no es que más bien sábado, domingo y lunes. Y entonces, en principio no lo puedes creer. En segunda instancia dices, es que no puedo ir a misa todos los días. Y la otra es que conforme iba pasando el curso, nos íbamos confesando todos los días. Como que venía esta inspiración del Espíritu Santo y ibas abriendo los ojos y nos íbamos confesando todos los días. Todos los días había fila. Entonces, una de las prácticas que he tenido a raíz de tomar el curso de sanación de familias, que suena para muchas personas algo excesivo, es que la conversión ha venido a mi vida a través de fortalecer esta voluntad de alcanzar el camino del Señor a través de acudir a misa diaria y confesarme cada vez que he cometido un pecado mortal para continuar la comunión constante con el Señor. No sé si esto pues suene descabellado o pues vayamos por buen camino.
Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Ya nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, creo que es Juan capítulo 6, en los versículos finales: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ahí se escandalizaron muchos, pero nuestro Señor Jesucristo se refería precisamente a la Eucaristía. Y nosotros tenemos esa gran bendición, Pablo, de poder asistir, por lo menos aquí en Guadalajara, a misa, porque hay misas a todas horas. En otros lugares no tanto. Sin embargo, no hay que desaprovechar todas esas oportunidades que tenemos de acudir al sacramento de la reconciliación, que debe ser periódicamente. Yo sugiero cada 15 días, máximo un mes. Es que no he cometido pecado mortal, ¿no? Si no se trata de que cometas pecados mortales para correr a la confesión, que así debe ser, por supuesto, sino que acuérdate que la repetición constante de pecados veniales te hacen un mortal. Entonces, a veces que ya lo hacemos tan fácil: es que yo miento, y entonces eso, aguas, porque también el 8º mandamiento: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Entonces, es importante acercarse a la confesión, pero también lo importante es todos los días participar de ese gran misterio y gran milagro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque todos los días vemos frente a nosotros la transustanciación, el cambio del pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo se hace real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo el honor, todo el poder y toda la gloria que lo rodea por los siglos de los siglos. Y Él te quiere hacer partícipe de todas esas bendiciones y esas gracias. Por eso, cuando tú asistes a misa y lo haces frecuentemente, tienes y te llenas esas gracias. Y por supuesto que puedes vencer todas las debilidades, y por supuesto que puedes caminar en ese camino de conversión, y por supuesto que se te es un poco menos complicado, porque bueno, yo creo que esto va a ser difícil hasta el día que nos muramos, pero vamos, con Jesús, quien tiene a Jesús en su corazón lo tiene todo. Entonces, y la única forma es a través de los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, ¿no? Pero si algún mortal llegara a escuchar este podcast, estaré pensando: qué aburrido, imagínate cuántas horas voy a pasar ahí todos los días en misa. No, estos cuates sí se volaron la barda. Pero déjame decirte, Héctor, que hace poco escuché un audio de un demonio que estaba justamente dentro de una persona y estaba haciendo algunas, pues estaba de alguna manera predicando por orden de Jesús de Nazaret y de nuestra Santísima Virgen María. Estaba siendo obligado a hablar. Y dentro de las cosas que dijo es: yo les infundo la pereza para evitar que se acerquen a Dios, para que se acerquen a la oración, para que se acerquen. Todo esto que estamos nosotros diciendo, ahora sí, espero que después de esto ustedes se den cuenta quién está detrás de esa pereza que de pronto puede llegar a aparecer en todo esto que llamamos las cosas de Dios, cuando en realidad son las cosas de la vida que a todos nos atañen, pero que como de alguna manera hemos heredado la religión, no le tomamos, pues de alguna manera, el justo valor que debería de tener en nuestra vida. Héctor, cuando nos encontramos en una situación de tribulación, de tristeza, de agonía, es ahí cuando recurrimos a Dios de manera personal y ahora sí, clamamos a Él. ¿Para qué esperar esos momentos de angustia y buscar a Dios? Si todos los días Él tendría la oportunidad de estar cerca de nosotros. Para que cuando lleguen esos momentos que a todos nos van a llegar, mantengamos la paz en el corazón de aquel que sabemos que nos ama y ha querido regalarnos una vida llena de abundancia. Así es. Entonces, Totalmente. bueno, pues el día de hoy Héctor nos ha hablado de un tema muy importante, de estas 4C. Yo mencioné pues algunas prácticas al respecto. Héctor, para cerrar, recuérdanos cuáles son estas 4C y pues las prácticas que tú llevas para esta conversión, que seguramente no termina, pero sí empezó en algún momento. Claro que sí, Pablo. Mira, para poder tener una conversión plena y total, y por supuesto la sanación y liberación, tenemos primero conocimiento. Acuérdate que mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6.
esa cita es muy vigente ahorita porque los católicos somos los cristianos más ignorantes que hay en todo esto. Entonces, conocimiento. Luego, sí, compromiso. Si no me comprometo yo con el Señor, con mi conversión, no va a pasar nada. Luego, consentimiento. Debo de consentir y aceptar, hacerme de las cosas de Dios y dejar de consentir las cosas del maligno. ¿Ok? Y por último es la constancia. Si yo no soy constante, si no soy perseverante, esto no funciona. Esto no es varita mágica. Esto no es ya, ay, me sanó y ya a otra cosa mariposa. No. Esto es una vida, esto es un estilo de vida. Y cuando tú decías esto, es que no tengo tiempo. ¿Cómo crees que voy a dedicarle 2 o 3 horas de mi día? Perdónenme ustedes, pero el tiempo no se tiene. Ni tú ni yo tenemos el tiempo. El tiempo está ahí. El tiempo no es de nosotros. Entonces tú asignas tus actividades de acuerdo al tiempo, ¿sí? De acuerdo a tus prioridades. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será Dios tu prioridad en tu vida? Si es así, entonces, ¿cómo es que le dedicas muchísimo más tiempo al cuerpo, ¿sí? A las cosas del mundo que a las de Dios? Entonces, tenemos que ser congruentes. Y si de veras consideramos que lo más importante es Dios, bueno, pues entonces dediquémosle y asignémosle tiempo a lo más importante, porque nadie se va a llevar nada de lo que está haciendo aquí. ¿Ustedes han visto una carroza fúnebre con la mudanza atrás? No, ¿verdad? Bueno, no te vas a llevar nada. ¿Qué vas a llevar en tus manos cuando el día que te mueras? ¿Cómo vas a llegar a Jesucristo ese día que tú te mueras, que vas a estar frente a su presencia? ¿Con las manos vacías o con las manos llenas de qué? De amor, de actos de caridad, de dar a los demás, de proclamar la palabra de Dios, de que seas tú esa luz y ese instrumento de Dios para ayudar a los demás a llegar hacia Él. Eso es lo importante. O te vas a decir, Señor, no tuve tiempo, escondí mis denarios, sí, porque sé que tú eres un Dios muy exigente. Y entonces, ¿qué te va a decir mi Señor? Al fuego eterno. Ahí está, léelo. Esta parábola está ahí en Mateo, entre 24 y 25. Pueden leer precisamente esa parábola de los talentos. Entonces, ojo con esto. Seamos conscientes de que para ganarse el cielo tenemos que esforzarnos, tenemos que ejercitar nuestra fe, nuestra espiritualidad para crecer en la fe y darnos a los demás. Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora sí queda clarísimo que si nosotros queremos sanar nuestra vida, sanar nuestra familia, comenzaremos por un tema de conversión. ¿Y sabes qué es lo mejor que nos puede llegar a pasar, Héctor? Que como padre o madre de familia, mis hijos puedan recibir el ejemplo de un padre o una madre convertidos, porque ellos querrán vivir la vida plena que nosotros ya estamos teniendo. Héctor, muchísimas gracias por tu participación en este episodio número 13 y nosotros continuaremos justamente compartiendo más al respecto de estos temas tan importantes de sanación de familias. Mi nombre es Pablo Carrillo y Héctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan, que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su sangre preciosa y Mamita María con su santo manto. Gracias a todos, bendiciones. Hasta el próximo episodio. Hasta el siguiente. Gracias por escuchar tu podcast Enciende tu Luz. Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio. Recuerda compartir y seguirme en mis redes oficiales, Pablo Carrillo Conferencista, en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta pronto.